Hola, otra vez. Acabamos de ver la evidencia médica con respecto a la pasión de Cristo, su flagelación y su crucifixión, y lo que es su muerte seguro. Vamos a seguir ahora con la evidencia del cuerpo desaparecido. ¿Estaba el cuerpo de Jesús realmente ausente de su tumba? Vamos a ver. William Lane Craig es uno de los más destacados expertos que tenemos en esta presentación. Es un impresionante teólogo y debatidor. He visto varios de sus debates por internet con ateos y te recomiendo realmente que lo miras si puedes en español, castellano, si hay, no lo sé, lo he visto todo en inglés, pero os lo recomiendo. Bueno, te dejo mirar su perfil un poco y seguimos. Lo que dice William Lane Craig es: el problema con Jesús no es que no se le viera por ningún lado, es que fue visto vivo, fue visto muerto y fue visto vivo otra vez. La tumba vacía, como símbolo perdurable de la resurrección, es la última representación de la proclamación de Jesús de ser Dios. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15, 17 que la resurrección es el eje de la fe cristiana. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La resurrección entonces es la suprema reivindicación de la identidad divina de Jesús y su inspirada enseñanza. La prueba de su triunfo sobre el pecado y la muerte, la anticipación de la resurrección de sus seguidores y la base de la esperanza cristiana. Es el milagro de todos los milagros. Entonces la pregunta principal es: ¿Jesús fue realmente enterrado en la tumba? Entierro mencionado por Pablo en 1 Corintios, fue mencionado por Pablo en 1 Corintios 15, 3 a 7, donde transmite un credo muy temprano de la iglesia. Esto se remonta a unos pocos años después de la crucifixión de Jesús, que se le dio a Pablo después de su conversión en Damasco o en su posterior visita a Jerusalén, cuando se reunió con los apóstoles Santiago y Pedro. 1 Corintios 15 se remonta justo después de la crucifixión, como está puesto ahí, y esto es lo que pone Pablo: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El credo continúa con una lista de varias apariciones de Jesús resucitado. Es increíblemente temprano y por lo tanto material confiable. Una fórmula de 4 líneas. La primera línea se refiere a la crucifixión, la segunda al entierro, la tercera a la resurrección y la cuarta de las apariciones de Jesús. Cuando miramos los evangelios, encontramos múltiples testimonios independientes de esta historia de entierro, y José de Arimatea es nombrado específicamente en los 4 relatos. Marcos es generalmente considerado como el primer evangelio. Anécdotas cortas sobre Jesús, como pelas en una cuerda, es lo que hace parte principalmente de Marcos, ¿no? Es como se caracteriza su evangelio. Pero cuando llegas a la última semana de la vida de Jesús, la historia de la pasión, entonces tiene una narración continua de eventos en secuencia. Esta narración fue aparentemente tomada de una fuente aún más antigua, y esta fuente incluía la historia de Jesús siendo enterrado en la tumba. Vamos a ver el tema de José de Arimatea. Todo el Sanedrín votó para condenar a Jesús, como dice Marcos. Esto significa que José de Arimatea votó para matar a Jesús. Lucas habría sentido esta misma incomodidad, por lo que añadió un detalle importante, porque las dudas son que si él era parte del Sanedrín, sería muy improbable que él hubiera dado su tumba a Jesús, al que votó a ejecutar, ¿no?
Pues vamos a ver. Eso es lo que pone Lucas con respecto a la sepultura de Jesús. Y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido al plan y al proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Esto fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Es altamente improbable que los discípulos lo hayan inventado, dada la ira y amargura de los primeros cristianos hacia los líderes judíos. ¿Por qué habrán inventado que fue un Sanedrín que dio la tumba a Jesús? Dada la ira y amargura de los primeros cristianos, esto es muy improbable, ¿no? Y muy improbable que hubieran dado un entierro honorable a Jesús, especialmente mientras todos los discípulos de Jesús, con la excepción de Juan, lo abandonaron. Así que José es sin duda una figura histórica. Y si este entierro de José fuera una leyenda que se desarrolló más tarde, esperarías encontrar otras tradiciones funerarias que compiten por lo que pasó con el cuerpo de Jesús. Sin embargo, no las encuentras en ningún lado. La mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento de hoy en día están de acuerdo en el que el relato del entierro de Jesús es fundamentalmente fiable. John A.T. Robinson, el difunto estudioso del Nuevo Testamento de la Universidad de Cambridge, dijo que el honorable entierro de Jesús es uno de los primeros y más probados hechos que tenemos sobre el Jesús histórico. Pero había definitivamente guardias en la tumba. Consideréis un momento las demandas y contrademandas sobre la resurrección que fue de ida y vuelta entre los cristianos y los judíos en el primer siglo. Por un lado los cristianos y el otro los judíos. Jesús ha resucitado. Los discípulos robaron su cuerpo, pero las guardias que estaban en la tumba habrían impedido tal robo. Oh, pero los guardias de la tumba se durmieron. No, los judíos sobornaron a los guardias para que dijeran que se habían dormido. Pero si no hubiera habido guardias, el intercambio habrá sido así. Jesús ha resucitado, los discípulos robaron su cuerpo, pero las guardias que estaban en la tumba habrían impedido tal robo. ¿Qué guardias? ¿Estáis locos? Sin embargo, la historia nos dice que eso no es lo que dijeron los judíos. Esto sugiere que los guardias eran realmente históricos y que los judíos lo sabían. Es cierto que el descubrimiento de la tumba vacía es descrito de manera diferente por los diversos evangelios, pero si aplicamos el mismo tipo de criterio que aplicaríamos a cualquier otra fuente literaria antigua, entonces la evidencia es lo suficientemente firme y plausible como para necesitar la conclusión de que la tumba fue, de hecho, encontrada vacía, dice Michael Grant. Con múltiples e independientes relatos de los 4 evangelios, ningún historiador ignoraría esta evidencia solo por discrepancias secundarias. Y podemos tomar el ejemplo, en un caso secular, de Aníbal. En el caso de Aníbal tenemos 2 narraciones incompatibles y irreconciliables de Aníbal cruzando los Alpes para atacar a Roma, ¿no? Sin embargo, ningún historiador clásico duda el hecho de que el Aníbal montó tal campaña. Esta es una ilustración no bíblica de las discrepancias en los detalles secundarios que no debilitan el meollo de una narración histórica. ¿Es que se puede confiar en los testigos? Vamos a ver. La relación de las mujeres con Jesús pone en duda la fiabilidad de su testimonio, porque la tumba fue descubierta por las mujeres, ¿no? Los evangelios coinciden en que la tumba vacía fue descubierta por mujeres, pero en la estimación de Michael Martin, esto hace que su testimonio sea sospechoso, ya que probablemente no eran observadores objetivos, dice el señor Martin. Pues vamos a ver esto. Primero, eran amigos y seguidores de Jesús, por lo cual no lo habrían inventado así de fácilmente. Este argumento se vuelve en contra. Segundo, su testimonio fue considerado tan inútil de las mujeres en aquella época que ni siquiera se les permitió servir como testigos legales en un tribunal judío.
Hay viejos refranes rabínicos que decían que las palabras de la ley sean quemadas en lugar de ser entregadas a las mujeres. Y bendito sea aquel cuyos hijos son varones, pero ay de aquel cuyos hijos son mujeres. Eran refranes populares en aquel día. Pues de esas actitudes, lo sé porque acabo de ver muchos temas con respecto a los judíos y la fe hoy en día, mantienen estos puntos de vista los rabís con respecto a las mujeres, lamentablemente hoy en día. Es una cultura muy machista en este respecto. Cualquier relato legendario habría retratado a los discípulos varones descubriendo la tumba, por ejemplo, Pedro o Juan. Esta es otra prueba de que no hay mentiras en el Evangelio, porque no nos habrá convenido nada tener a las mujeres descubriendo la tumba, por primero, ¿no? Entonces, vamos a ver qué evidencia afirmativa hay de la tumba vacía. Primero, en Corintio 1:15, una fuente muy antigua y fiable, es absolutamente implícito en la tradición temprana transmitida por Pablo en esta sección. Es una fuente muy antigua y confiable de información sobre Jesús. Segundo, el testimonio unánime de que la tumba vacía fue descubierta por mujeres argumenta la autenticidad de la historia, como acabamos de decir. Tercero, el lenguaje, la gramática y el estilo de Marcos indica una fuente mucho más antigua, antes del año 37, que es libre de corrupción. La historia es descarnada y sin adornos por la reflexión teológica. Señor Sherwin White, el respetado historiador clásico greco-romano de la Universidad de Oxford, dijo: no habría habido precedentes en ninguna parte de la historia de que la leyenda haya crecido tan rápido y distorsionado significativamente los evangelios. No habría habido precedentes en ninguna parte de la historia de que la leyenda haya crecido tan rápido y distorsionado significativamente los evangelios. Cuarto, el sitio conocido por cristianos o judíos, imposible de falsificar. Esto me encanta, este punto. Si no estuviera vacío la tumba, entonces sería absolutamente imposible que un movimiento fundado en la notable afirmación de una resurrección creciera y floreciera en la misma ciudad de la ejecución y entierro de Jesús. Porque todo el mundo conocía el lugar, todo el mundo conocía todos los actores. Sería muy difícil de falsificarlo en esta misma ciudad. Nadie reclamó que el cuerpo se quedó. La pregunta siempre fue, ¿qué le pasó? Los judíos afirmaban que el cuerpo fue tomado porque la tumba estaba vacía. Mi pequeño diseño de la tumba. Vamos a ver los hechos. Primero, la pregunta de un ateo: quizás no es completamente absurdo creer que Jesús era el Dios encarnado que resucitó de la muerte. Pregunta totalmente razonable si tienes problemas en creer. Pues esto ya es una cuestión filosófica sobre si los milagros son posibles. No es una cuestión histórica. La ciencia no está contradicha, solo se requiere la hipótesis de que Dios existe y los milagros son posibles para Él. La evidencia, la hipótesis de que Dios resucitó a Jesús de la muerte es la mejor explicación en la luz de la evidencia. Ante los hechos, los detractores han sido impotentes para poner el cuerpo de Jesús de nuevo en la tumba. Norman Anderson, después de toda una vida analizando este tema desde una perspectiva legal, dijo lo siguiente, y Norman Anderson es uno de los más grandes intelectos legales de todos los tiempos. Fue educado en Cambridge, dio clases en la Universidad de Princeton, se le ofreció una cátedra vitalicia en la Universidad de Harvard y sirvió como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Londres. Después de toda una vida analizando este tema desde una perspectiva legal, se resumió en una frase: los detractores luchan, titubean, luchan, se agarran a cualquier cosa, se contradicen, persigan teorías desesperadas y extraordinarias para tratar de dar explicaciones a las pruebas. Sin embargo, cada vez, al final,
la tumba permanece vacía. La tumba vacía entonces forma una verdadera roca en la que todas las teorías racionalistas de la resurrección se arrojan en vano. Es un milagro de proporciones asombrosas, pero tenía sentido a la luz de las pruebas. Y esto era solo uno de los argumentos a favor de la resurrección. Vamos a ver los demás, que son increíbles. Vamos a continuar con la evidencia de un Jesús resucitado. ¿Se vio a Jesús vivo después de su muerte en la cruz? ¿Sí o no? Gary Habermas es otro destacadísimo teólogo y debatidor. También muchos vídeos de Gary existen por internet debatiendo con ateos o agnósticos. Es internacionalmente conocido por sus escritos sobre la intersección de la ciencia, la filosofía y la teología. Ampliamente cualificado como todos los demás expertos. Los muertos no hacen eso. Vamos a ver. El cuerpo desaparecido no es una prueba en sí mismo. Se necesitan muchos hechos para establecer que Jesús realmente regresó de la muerte. Es decir, nadie estaba presente en la tumba, le vio mover, sentarse, quitar los envoltorios de lino, doblarlos, hacer rodar la piedra gigante redonda afuera, impresionar a las guardias e irse libremente. Nadie vio esto pasar, ¿no? Pero la ciencia no es nada más que el estudio de la causa y sus efectos. No vemos a los dinosaurios, estudiamos a los fósiles. Si somos capaces de averiguar cómo se cometió un crimen sin que no haya ningún testigo y la policía puede reunir las pruebas necesarias después del hecho, podemos hacer lo mismo en este caso, ¿no? Nadie cuestiona que Pablo escribió 1 Corintios. Afirma en 2 lugares que él personalmente se encontró con el Cristo resucitado. No soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, dice en 9:1. En la parte final, en los últimos versículos, habla así. Cristo que se apareció a Cefas, Pedro en arameo, y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen, muertos. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Esto es un testimonio increíblemente influyente de que Jesús se apareció vivo después de su muerte. Están los nombres de individuos y grupos específicos de personas que lo vieron, escritos en el momento en el que la gente todavía podía comprobarlo si querían una confirmación, y escrito además por un gran perseguidor de los cristianos, que estaba totalmente en contra de los cristianos, luego tuvo su gran conversión y se juntó con ellos. Convénceme de que lo que ofrece Pablo es realmente un credo. Pablo lo introduce, bueno, empezamos con el eminente erudito Joaquín Jeremías se refiere a este credo como la más temprana tradición de todas. Y Ulrich Wilkins dice que indudablemente se remonta a la fase más antigua de todas en la historia del cristianismo primitivo, ¿no? Entonces, primero, Pablo lo introduce con las palabras recibido y entregado, que son términos técnicos, rabínicos, que indican que está transmitiendo la tradición sagrada. Segundo, el paralelismo del texto y su contenido estilizado indican que es un credo. Tercero, el texto original usa Cefas, como he dicho, para Pedro, que es su nombre arameo. De hecho, el arameo en sí mismo podría indicar un origen muy temprano. Luego, Pablo utiliza frases primitivas que no usaría él normalmente, como los 12, el tercer día, fui criado y otras. El uso de ciertas palabras es similar a los medios de narración del hebreo, arameo y mishnaico, que es muy temprano de origen, y la evaluación de que este es un credo temprano es compartida por los cristianos conservadores, así como una amplia gama de estudiosos. ¿Qué edad tiene el credo?
Vamos a ver nuestro diagrama otra vez. Primero, Pablo escribió 1 Corintios en 55 a 57. Pero Pablo pasa el credo a la iglesia del Corinto en 51, por lo que debe ser anterior a su visita allí. Por lo tanto, el credo se estaba utilizando en apenas 20 años de la resurrección. Y varios expertos lo remontan aún más atrás, a los 2 a 8 años de la resurrección, o desde aproximadamente cuando Pablo lo recibió en Damasco o Jerusalén. En el año 38, Pablo describe en Gálatas 1, 18 a 19 su encuentro en Jerusalén con Pedro y Santiago. Utiliza una palabra griega muy interesante, historeo. Es decir, hubo una investigación y Pablo estaba jugando el papel de examinador, alguien que estaba comprobando esto cuidadosamente. Así que el hecho de que Pablo confirmara personalmente el asunto con 2 testigos oculares que se mencionan específicamente en el credo, Pedro y Santiago, da esto un peso extra. Y por supuesto, Pablo, habiendo sido un enemigo de los cristianos, habrá querido asegurarse completamente que él no se estaba volviendo loco después de la aparición de Jesús que tuvo, la experiencia en el desierto, y que efectivamente Jesús fue visto y podía averiguar los hechos con entrevistas. Uno de los pocos eruditos judíos del Nuevo Testamento, Pinchas Lápide, dice que la evidencia que apoya el credo es tan fuerte que puede ser considerada como una declaración de testigos oculares. Luego, ¿qué del misterio de los 500 que menciona Pablo ahí en 1 Corintios 15? Es el único lugar en la literatura antigua donde se menciona los 500 a la vez. Los evangelios no lo corroboran. Ningún secular lo menciona. Seguramente los apóstoles citarían esto como evidencia donde quiera que fuera. Entonces, ¿por qué nadie más habla de ello? Vamos a ver. Primero, si nadie habla de ello, es solo una fuente reportada, pero es el pasaje más antiguo y mejor autentificado de todos. Segundo, Pablo aparentemente conocía a estas personas o alguien que les conocía. Le dijo que aún estaban disponibles para ser entrevistados. Entonces la frase con total confianza, la mayoría de los cuales aún viven, aunque algunas se han quedado dormidas. En general, la credibilidad del credo permanece intacta, es temprano y libre de la contaminación legendaria, es inequívoco y específico. En última instancia, se basa en los relatos de los testigos oculares. El peso de la evidencia apoya clara y convincentemente el credo como una poderosa evidencia de las apariciones de Jesús después de la resurrección. Tan poderoso que William Lane Craig, que ya hemos visto, el experto en resurrección, dijo que Wolfhard Pannenberg, quizás el más grande teólogo sistemático viviente del mundo, ha sacudido la moderna y escéptica teología alemana, construyendo toda su teología precisamente sobre la evidencia histórica de la resurrección de Jesús, tal como se suministra en la lista de apariciones de Pablo. Hubieran muchas apariciones a lo largo de varias semanas a muchas personas diferentes, en los evangelios y en los hechos, individuos y grupos, interior y exterior, personas de corazón blando como Juan y escépticos como Tomás. Hay buenas razones para confiar en estos relatos, carecen de muchas tendencias míticas típicas. Primero, Jesús, según los evangelios, apareció a María Magdalena. Pero fuera de los evangelios, si lees los cuentos de las místicas como María Valtorta o Anne-Catherine Emmerich, Jesús, sin duda ninguna, y evidentemente apareció primero a su madre, la Virgen. Luego apareció a otras mujeres en Mateo. Lucas cuenta que luego apareció a Cleopas y un compañero, un otro discípulo en el camino a Emaús. Luego apareció a Simón. Luego a los 10 apóstoles, Judas se había suicidado y Tomás faltaba en este encuentro y no les cree, y luego Tomás está invitado por Jesús de poner sus dedos en sus llagas y en su costado. Y ahí cree finalmente, el dudoso.
Luego aparece Jesús en la orilla de la mar de Galilea mientras están pescando y Pedro en el cuento bíblico salta en el agua, no puede esperar y va nadando a saludar a Jesús, a abrazarle. Luego aparece a los 11 apóstoles en Galilea y por fin aparece a muchos seguidores en la ascensión. Ahora, ahí es donde Anne-Catherine Emmerich, si me acuerdo bien, habla de por lo menos 500 personas presentes en el Monte de los Olivos viendo la ascensión de Jesús. No fueron solo los apóstoles. Cabe destacar que C.H. Dodd, el académico de la Universidad de Cambridge, ha analizado cuidadosamente estas apariciones y ha llegado a la conclusión de que varias de ellas se basan en material especialmente temprano, aquellas marcadas en azul. Pues muchos testigos oculares a la resurrección de Jesús. Si miras el libro de Hechos, el libro del Nuevo Testamento que registra el lanzamiento de la iglesia, las apariciones de Jesús se mencionan regularmente en muchos lugares, se dan detalles y el tema de los discípulos siendo testigos de estas cosas se encuentra en casi todos los contextos. Vamos a ver algunos de parte de Pedro. Dios ha levantado a este Jesús a la vida y todos somos testigos del hecho. Mataste al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de la muerte. Somos testigos de esto. Confirma a Cornelius que él y los otros, Pedro confirma a Cornelius que comimos y bebimos con él después de que resucitó de entre los muertos. Y luego Pablo dice que durante muchos días fue visto por los que habían viajado con él de Galilea a Jerusalén. Ahora son sus testigos para nuestro pueblo. Estas cosas no se podían haber escrito y mentido fácilmente cuando la gente fácilmente le podía contradecir si no fuera verdad. Podrían haber sido alucinaciones. Me gusta mucho esta sección. Primero, las alucinaciones son acontecimientos individuales. Solo una persona puede ver una alucinación determinada a la vez. Las alucinaciones tampoco son inducibles en otra persona, son subjetivas y personales. Una persona alucinante no puede inducir una alucinación en otra persona. Ese es un gran problema para la teoría de la alucinación. Jesús se le apareció a múltiples personas que repetían exactamente lo mismo. Ahora, eso es un problema para todo el mundo que no cree en las apariciones del milagro del sol, por ejemplo, en Fátima en 1917, visto por mínimo de 60.000 hasta 100.000 personas aquel día, bajo la lluvia al inicio. Y luego las más de 1 millón, mínimo millón de apariciones de la Virgen en Zaitún, en Egipto, visto por 1 millón de cristianos, musulmanes, ateos, hasta el presidente de Egipto que estaba presente. Lo han visto a lo largo de varios años, 4 años me parece ahí en Egipto. Esto no puede ser alucinaciones, no existen alucinaciones en masa. Médicamente es imposible. Los discípulos, después de la crucifixión, estaban temerosos, dudosos y desesperados. La gente que alucina necesita una mente fértil de expectativa o anticipación. Pedro era testarudo y Santiago escéptico, malos candidatos para una alucinación. Por último, las alucinaciones son comparativamente raras, normalmente causadas por drogas o privación corporal. Se supone que debemos creer que en el curso de muchas semanas, personas de todo tipo de antecedentes, temperamentos en varios lugares, todos experimentaron el mismo tema. Si la gente pensara que vio a Jesús, su cuerpo aún estaría en la tumba, ¿verdad? Nunca se habrá movido de ahí. Esto es lo que me encanta. Dice un ateo, Michael Martin, muy conocido también por sus debates por internet, una persona llena de celo religioso puede ver lo que quiere ver, no lo que realmente está ahí. Esto me lo han sugerido muy amablemente mis amigos y familiares después de mis experiencias en Medjugorje y después. Que yo, por mi fe, por mi condicionamiento, mi juventud en la iglesia, con mis padres, estaba condicionado para creer realmente que estaba teniendo esas experiencias. Pero no puede ser porque Dios no existe. Pues este mismo argumento tiene su contrapartida, que es lo que me gusta. Los cristianos creen porque quieren, pero los ateos no creen porque no quieren.
Y este fue mencionado por un ateo mismo, Anthony Flew, que después de utilizar el argumento a la izquierda varias veces, y los cristianos le utilizaron este argumento para rebatirle. Y ya no lo utilizan más, porque efectivamente es verdad. Todos podemos quedar muy rígidos en nuestra posición si queremos, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que no es verdad. Conclusiones sobre las evidencias directas. La resurrección es la proclamación central de la Iglesia primitiva desde el principio. La cantidad de testimonio y corroboración sobre ella es asombrosa. Los primeros cristianos no solo aprobaron las enseñanzas de Jesús, sino que estaban convencidos de que lo habían visto vivo después de su crucifixión. Eso fue lo que cambió sus vidas y comenzó la Iglesia. Ciertamente, ya que esta era su convicción más importante, se habrían asegurado de que fuera verdad. Ahora, si pusieras a cada uno de los supuestos testigos, hay unos 540 mínimo, en un tribunal con un abogado como aquello británico tan encantador, con su peluca, y si hicieras un interrogatorio de cada uno de los testigos por tan solo 15 minutos cada uno, tardarías más de 2 semanas sin pausas. ¿Quién no se convencería después de escuchar 129 horas de testigos oculares seguidos de lo que están diciendo? Todas las pruebas del Evangelio y de los Hechos, incidente tras incidente, testigo tras testigo, detalle tras detalle, corroboración sobre corroboración, ¿ha habido alguna vez en un evento más minuciosamente atestiguado en la historia antigua? A veces la gente se agarra a un clavo tratando de explicar las apariencias, pero nada encaja mejor con todas las pruebas que la explicación de que Jesús estaba vivo. Sir Edward Clarke, juez del Tribunal Superior Británico, hizo un minucioso análisis legal del primer día de Pascua y dijo: para mí las pruebas son concluyentes. Y una y otra vez en el Tribunal Supremo he conseguido el veredicto sobre pruebas no tan convincentes. Como abogado, acepto la evidencia del Evangelio sin reservas, como el testimonio de hombres veraces de hechos que pudieron corroborar. El prominente teólogo y historiador Karl Bratton dijo: incluso los historiadores más escépticos están de acuerdo en que para el cristianismo primitivo, la resurrección de Jesús de entre los muertos fue un evento real en la historia, el fundamento mismo de la fe y no una idea mítica surgida de la imaginación creativa de los creyentes. Y para terminar, el prominente teólogo británico Michael Green dijo: las apariciones de Jesús están tan bien autenticadas como cualquier otra cosa en la antigüedad. No puede haber ninguna duda racional de que ocurrieron y que la razón principal por la que los cristianos se aseguraron de la resurrección en los primeros días fue justamente esta. Podían decir con seguridad: hemos visto al Señor, sabían que era Él. Y con esto concluimos esta parte de la presentación. Queda solamente una. Muchísimas gracias por tu atención y espero que mirarás la última parte, el capítulo 8, dentro de muy poco. Gracias.